Buen día, estimados participantes. A continuación les presento un ejemplo de tabla dinámica, para lo cual tenemos la siguiente información estructurada así. Tenemos país, vendedores y ventas. Los países los tenemos divididos en 3 países: España, Portugal y Francia. Los vendedores, tenemos 5 vendedores y todos ellos tienen una información de ventas por país. Para resolver el ejemplo, nos planteamos las siguientes preguntas. 1. La pregunta número 1 es obtener la suma de las ventas de cada vendedor para cada país y el total de dichas sumas por vendedor. ¿Qué hacemos con nuestro procedimiento? Nos vamos a insertar. Antes de insertar, vamos a enmarcar la información que se nos da en forma de tablita, en forma de tabla, y la sombreamos y le damos insertar. Y nos vamos a tabla dinámica. Como ustedes ven, automáticamente se enmarca la información y vamos a seleccionar la tabla o rango. Damos la tabla o rango, automáticamente está seleccionada y luego le decimos al cuadro de diálogo: elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Elegimos colocarlo. Se puede colocar en una nueva hoja de cálculo o se puede colocar en la hoja de cálculo existente. Entonces le vamos a decir que elija la nueva hoja de cálculo. Para ello le damos a aceptar. Entonces, como ustedes pueden ver, se nos presenta acá este detalle donde aparecen el recuadro de tabla dinámica y los campos que están en los campos de la tabla dinámica, donde ustedes pueden observar las tres categorías de país, vendedor y ventas, que son los que aparecen en la tabla inicial que podemos ver acá: país, vendedor y ventas. Vamos a hacernos la primera pregunta. La primera pregunta es obtener la suma de ventas de cada vendedor. Lo vamos a pasar acá. Vamos a poner la primera pregunta acá. Obtener la suma de las ventas de cada vendedor para cada país y el total de dichas sumas por vendedor. Nos vamos y nos planteamos en la tabla. ¿Y qué información tenemos? Fíjense bien. Tenemos los campos de país, vendedor y ventas. Y tenemos una sección que está dividida así: filtros, columnas, sumatoria de valores y filas. ¿Qué vamos a hacer? Nos pide la suma de las ventas de cada vendedor para cada país. Entonces, ¿qué vamos a poner por fila? Vamos a poner la fila vendedor. Si nosotros pasamos a la fila vendedor, fíjense bien que prácticamente aparecen las 5 categorías de vendedores que tenemos en la tablita: vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4 y vendedor 5. Queremos saber la suma de ventas de cada vendedor por país. Entonces ponemos la información de país en las columnas y ya tenemos, fíjense bien, aquí estructurada: país, España, Francia y Portugal, y el total general. Nos volvemos a parar sobre la tabla y ahora, ¿qué vamos a poner? Queremos saber las ventas por vendedor y entonces arrastramos esto a arrastramos la categoría de venta a la sumatoria de valores y, como ustedes pueden ver, básicamente se ha estructurado acá la información que nos está pidiendo el ejercicio, que es las ventas por
está pidiendo las ventas por vendedor y por país. Este vendedor 1 vendió sumatoria de ventas por vendedor 1 en España, sumatoria de ventas en Francia y sumatoria de ventas en Portugal del vendedor 1 y el total general que vendió el vendedor 1. Con esto contestamos la primera pregunta de obtener la suma de las ventas de cada vendedor para cada país, cada vendedor para cada país y el total de hechas sumas por vendedor, que es esto. Siguiendo con el ejercicio, nos planteamos la pregunta número 2. Obtener la suma de las ventas realizadas a cada país. Solamente nos piden la suma de las ventas por país. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos esta tablita que formamos en la pregunta 1, la ponemos acá, le damos clic y vamos a cambiar la información. Vamos a cambiar esta información, ya tenemos la tablita allí y le damos clic. ¿Qué información? ¿Qué información vamos a buscar? Por país. Traemos la categoría país a filas y básicamente las ventas las llevamos a valores. Y aquí tenemos la información. Obtener la suma de las ventas realizadas a cada país. O sea que nos están preguntando las ventas totales que se hicieron a cada país. Y como ustedes ven acá, las ventas totalizaron 731 y estas son las ventas acá también que coinciden. En la pregunta 1 también sacamos el total general de ventas y aquí clasificamos las ventas por país. Y con esto hemos contestado la segunda pregunta. Seguimos con nuestro ejercicio y ahora vamos a contestar la tercera pregunta. Obtener el listado de países ordenado por ventas. En primer lugar, el país donde más se ha vendido. Entonces, vamos a copiar esta tablita, la cual nos va a servir de base para ordenar nuevamente los datos. Ya la tenemos, nos paramos acá encima de la tabla y tenemos la información siguiente. Realmente aquí tenemos la información. Obtener el listado de países ordenado por ventas. Ya tenemos las ventas acá. Ya tenemos las ventas. Tenemos los países. Ahora, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando ordenarlas en primer lugar el país donde más se ha vendido. Entonces nos vamos acá. Damos clic en esta pestañita y nos vamos a más opciones de ordenación y lo vamos a poner en forma descendente. ¿Qué vamos a poner en forma descendente? La suma de ventas. Ya tenemos los países, estamos trabajando con el campo suma de ventas, le damos a aceptar y prácticamente nos ordena la venta por países de mayor venta a menor venta. Francia es el país que más vendió, España en segundo lugar y Portugal en tercer lugar. De esta forma hemos obtenido la respuesta de obtener el listado de países ordenado por ventas. En primer lugar, el país donde más se ha vendido. Fíjense bien que acá, cuando damos más opciones de ordenación, lo que estamos poniendo es en una forma descendente la sumatoria de las ventas. O sea que de más ventas a menos ventas. Y nuevamente le damos a aceptar para quedar claro con esta respuesta. Seguimos con nuestro ejercicio y vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Obtener para cada país el ranking de vendedores. O sea que nos piden ordenar por país cuáles son las ventas por vendedor y en primer lugar poner el vendedor que más vendió. Ok, para ello, bueno, volvemos a copiar la tablita. ¿Sí? La vamos a hacer nuevamente para la tablita. Okay. Si nos paramos, fíjense bien siempre sobre la tablita,
siempre nos va a aparecer la información que nosotros queremos ver de toda la tabla. La vamos a poner, vamos a borrar todos los datos para arrancar de cero. ¿Qué información es la que vamos a colocar? Ordenar para cada país. Entonces la información la ponemos en la fila, la ordenamos por país. Pero en cada país necesitamos ver el ranking de los vendedores. Entonces lo pasamos acá. Entonces, si se dan cuenta, al poner el país, tenemos el país España, tenemos el vendedor 1, el vendedor 2, vendedor 3, los vendedores están ordenados del 1 al 5. Pero ahora vamos a poner también los datos de venta. Entonces ya aparecen los datos que vendió cada uno de los vendedores por países. Ya tenemos esa información. Obtener para cada país el ranking de vendedores. Tenemos la información de país y tenemos la información de ventas por vendedores. Que lo que nos toca es ordenar en primer lugar el que más vendió, de más a menos. Entonces igual nos vamos acá. Nos vamos acá. Nos vamos acá y vemos acá y nos vamos nuevamente a más opciones de ordenación. Le damos clic a más opciones de ordenación y vamos a hacerlo en forma descendente. Nos vamos a la opción que dice, aquí dice ascendente, y nos vamos a la opción que dice descendente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Descendente por la suma de ventas. ¿Por qué? Porque ya los vendedores están clasificados. Le damos clic y ustedes miran acá que los vendedores se han organizado. Vendedor 4, 75, vendedor 5, 73, vendedor 1, 40, vendedor 2, 32,000 y vendedor 3, 20,000. Se han ordenado los vendedores por monto y en orden del que más vendió hacia abajo. Y al final lo vemos por país. Fíjense ustedes lo pueden verificar y ahí tenemos básicamente la información, y esta sumatoria de ventas cuadra con la sumatoria de ventas totales que hemos calculado en las preguntas anteriores. Entonces, con esto hemos contestado la pregunta número 4. Seguimos con la siguiente pregunta, y en la pregunta número 5 nos dice obtener la venta menor que se ha hecho a cada país. Entonces, tenemos aquí la tablita, ya tenemos la tabla base, se despliegan los campos país, vendedor y ventas, y las 4 áreas siguientes de filtros, columnas, filas y valores. Ok, vamos a ver qué información vamos a necesitar. Vamos a necesitar la palabra país, el campo país, y vamos a necesitar las ventas también que se hicieron por país, para lo cual arrastramos las ventas a la sumatoria de valores. Aquí tenemos las ventas generales, pero la pregunta es obtener la venta menor que se ha hecho a cada país. Para ello nos vamos, para sacar las ventas menores que se ha hecho país, nos vamos acá a la flechita que dice sumatoria de ventas, le damos clic acá y nos aparece configuración de campo de valor. Le damos clic a configuración de campo de valor. En este recuadro van a aparecer suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviación estándar poblacional, varianza, etc. ¿Qué vamos a seleccionar acá? Vamos a seleccionar mínimo. Entonces le damos mínimo porque estamos buscando la venta menor que se ha hecho a cada país y le damos a aceptar. Fíjense bien que automáticamente nos da las ventas mínimas que se hicieron a cada país. Vamos a verificar con las preguntas anteriores. Acá tenemos, en este caso, fíjense bien, estamos en España, la venta mínima que se hizo a España fue
20.280. Vamos a verificar. Aquí la tenemos. Venta mínima que se hizo a España, 20.280. La venta mínima que se hizo a Portugal es 8.512. Y la venta mínima que se hizo a Francia es 36.392, lo cual corresponde. Entonces acá, ¿qué nos da la información? Nos da las ventas mínimas que se hizo a cada país y al final nos remarca en amarillo las ventas mínimas generales de todos los países, que fue 8.512. A continuación, seguimos con nuestra pregunta 6. Obtener las ventas a cada país que ha hecho el vendedor 3. Las ventas a cada país que ha hecho el vendedor 3. Para ello nos vamos, que vamos a tener las ventas por país. Agarramos país y lo arrastramos a fila. Ya tenemos el país. Arrastramos la información de vendedor y lo ponemos en columna. Y ahora arrancamos la posición venta y lo ponemos en valores. Perdón. Ahora vamos a contestar la pregunta 6. Seguimos revisando el punto de la pregunta 6. Nos posicionamos acá y nos preguntan obtener las ventas a cada país que ha hecho el vendedor 3. Entonces ponemos primera instancia país y lo ponemos en fila. País, básicamente lo que hacemos acá es ponerlo acá en el campo de fila. A continuación, traemos la información de los vendedores a las columnas y como ustedes ven, se despliegan los títulos de vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4 y vendedor 5. Ya tenemos los 5 vendedores y que lo que nos hace falta es la información de las ventas, las cuales hemos colocado, y obtenemos las ventas por país y por vendedor. Pero la pregunta es lo que ha hecho el vendedor 3. Entonces nos vamos a la etiqueta de columna que está acá, damos clic en esta pestañita que es prácticamente un filtro y quitamos el check de seleccionar todo, entonces, y le damos clic a vendedor 3 porque solo queremos saber la información del vendedor 3. Le damos a aceptar y tenemos la información que nos está pidiendo el ejercicio. Obtener las ventas por país, España, Francia, Portugal, del vendedor 3 lo tenemos acá y esto nos da exactamente lo que vende el vendedor 3 en cada uno de los países que tenemos. A continuación vamos a resolver la pregunta número 7 que dice mostrar los vendedores cuya suma de ventas sea superior a $100,000. O sea que solo quieren ver los vendedores que vendan más de $100,000. Para ello nos vamos, prácticamente nos damos clic, nos posicionamos en la tabla inicial. ¿Y qué es lo que vamos a poner? La información de vendedor en la línea de filas y la información de las ventas en la sumatoria de valores. Aquí tenemos esta información, pero ahora nos dice, ya tenemos los vendedores y la sumatoria de ventas, pero la pregunta nos dice, díganos los vendedores cuyas ventas son superiores a $100,000. Aquí tenemos lo que vendieron todos los vendedores. Como podemos ver, aquí está la información total, que era de 734.131 que obtuvimos de las ventas totales, como ustedes pueden ver aquí también. Entonces venimos acá y vamos a hacer un filtro. Damos un filtro acá en esta pestaña y buscamos un filtro de valor. Le damos clic a filtros de valor y entonces tenemos acá es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que. Vamos a darle clic en mayor que. Entonces dice
mostrar elementos cuya sumatoria de ventas es mayor que, y entonces en este campo ponemos 100.000. 100.000, pusimos 100.000, le damos a aceptar y miren, automáticamente nos da los vendedores que pasaron la cifra de $100.000. Tenemos el vendedor 1, el vendedor 2, el vendedor 4 y el vendedor 5. Y eso nos da prácticamente la solución a la pregunta que nos está diciendo: muéstreme los vendedores cuya suma de ventas sea superior a 100.000. Superior a 100.000. Como ustedes ven, todas estas cifras son superiores a 100.000, y con esto hemos concluido la presentación del primer ejemplo. Espero que les aclare, ¿verdad? Repasemos ciertos conceptos. Tenemos los campos de la tabla dinámica, que son los que nos da la tabla al principio, que eran país, vendedor y ventas. Y los campos, las áreas definidas que también nos da la tabla dinámica, son filtros, las columnas, las filas y la sumatoria de valores.